Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada de valor eterno, realmente. El hombre más rico, si no tiene a Cristo en su vida, es pobre. Y el hombre más pobre, si tiene a Cristo, es rico. Amén. Así que todos nosotros somos ricos porque tenemos al tesoro más grande del cielo, el Señor Jesús. Bien, hermanos. El tema de esta mañana, aprovechando el tiempo, es la esperanza gloriosa del creyente. La esperanza gloriosa del creyente que se debe a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Quiero leer de Hebreos 10, 23, Hebreos 10, 23, donde dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. La esperanza del creyente es gloriosa porque está basada en la promesa de Dios, de un Dios que no miente y no puede mentir. Entonces, también quiero leer de Romanos 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, Él dice, Dios es el Dios de esperanza, es el que nos da la esperanza viene de Dios, entonces nos da esa esperanza para que podamos abundar en esperanza cuando creemos sus promesas, y eso todo es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo estaba buscando la palabra esperanza en una concordancia y me sorprendí de cuántas veces se menciona en la Biblia la palabra esperanza. Es uno de los regalos preciosos que el Padre ha dado a sus hijos, porque es algo muy necesario también. Nuestro futuro está lleno de esperanza porque tenemos un Cristo victorioso. Amén. Entonces, ¿qué es esperanza, hermanos? Esperanza no es un ojalá o tal vez o quizás, es algo seguro y firme en el Señor. Por ejemplo, la esperanza del creyente está basada en las promesas de Dios. Hebreos 6:11 dice: y deseamos, hermanos, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La esperanza tiene plena certeza. Es algo sólido, concreto y seguro. No es un ojalá, es algo de absoluta seguridad. La esperanza que Dios nos da. Entonces, esperanza es expectación y confianza de que algo bueno nos espera. Es que las cosas van a cambiar. Es una expectativa basada en una promesa. Es la capacidad de ver más allá de situaciones actuales, del presente, a un futuro mejor. Amén. Entonces, vamos a ver la importancia de la esperanza en la vida de un ser humano, porque sin esperanza no tenemos nada. Si perdemos la esperanza, lo perdemos todo, ¿verdad? Bien, entonces la palabra dice, cuando los 12, por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, los 12 prácticamente perdieron la esperanza. Ellos dijeron, pues habíamos esperado que este era el Mesías y el que nos iba a traer liberación, pero parece que no. Entonces Pedro incluso dijo, voy a pescar. No quiso solo echar el anzuelo a sacar un pescado. Él dijo, quiso decir, voy a regresar a mi profesión anterior, a mi trabajo anterior, porque parece que eso ya se acabó. Eran momentos desesperados también. Cuando perdemos la esperanza, dejamos de vivir y solo existimos. Y por eso la esperanza es tan importante. Gente sin esperanza no tiene futuro, no puede ver un futuro. Ahora, en Nicaragua, vivimos 11 años en Nicaragua, del año 1968 hasta 79.
Y durante este tiempo hubo guerra, revoluciones, huracanes, terremotos, en que murieron miles de personas. Y yo estuve ahí en Managua y me encontré con un reportero de la revista Time, esta revista de noticias. Estábamos platicando, pero ese hombre hizo un comentario: esta gente no tiene esperanza. Es decir, solo guerras, solo revoluciones, solo tragedias. Y un pueblo sin esperanza no puede ver nada del futuro. Bien, el apóstol Pablo tuvo momentos en su vida en que parece que había perdido la esperanza también. Por ejemplo, en Hechos 17, con ese gran naufragio, la tormenta, en que él estaba cuando estaba siendo llevado a Roma, Pablo dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Era tan terrible esta tormenta que duró como 2 semanas. También en otra ocasión, por una persecución que había sufrido en otro lugar, en Asia, Pablo dice: nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow. Eran momentos, sí sobrevivió, pero eran momentos en que pareció que había perdido toda esperanza. Bien, en Job 7:6, Job dice: mis años pasan rápido y aquí estoy sin esperanza. Wow. En las naciones de Occidente hay una gran crisis también en esta generación de juventud que sufre de problemas sociales, de depresión, suicidios, problemas de salud mental, etc. Es una generación sin esperanza. Ellos no pueden ver un futuro bueno, positivo, porque solo se oye de guerras y rumores de guerras y etcétera. Y esa es una tragedia también en ese sentido. Bien, pero gracias a Dios, los que confiamos en Cristo tenemos esperanza, y es una gloriosa esperanza porque nos permite ver un futuro brillante, un futuro de victoria. Gracias al Señor. Ahora, la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, y Cristo, dice la palabra, Cristo es nuestra esperanza, y Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. Gracias al Señor. Muy bien. Y no solo es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza para este mundo, es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Esta esperanza es de vida eterna. Tito 1:2 dice en la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7 dice: hemos sido justificados por la gracia y somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos esperanza de la vida eterna porque eso está en Cristo. Ahora, la Biblia nos da 3 características de esta esperanza gloriosa del creyente. Primero, dice que es una esperanza viva. Primero de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Esa esperanza viva porque Él vive. Amén. También es una esperanza buena. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice: nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Y la NTV dice: una esperanza maravillosa. Y también hay otra característica, dice que es una esperanza bienaventurada, bendecida. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora,
¿Qué es lo que esta esperanza produce en nosotros, como creyentes en el Señor Jesús? Primero, produce gozo. Esta esperanza produce tremendo gozo y alegría y júbilo en nosotros. Romanos 15:13, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 12:12, Pablo dice, gozosos en la esperanza. En la esperanza somos un pueblo gozoso, porque la esperanza que tenemos en Cristo pues nos llena de gozo. Y también Juan 16:22, Jesús dijo a sus discípulos, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo y regocijo. Entonces, hermanos, es la capacidad de ver adelante y ver un futuro diferente quizás de lo que estamos pasando ahorita. También no solo produce gozo esta esperanza, sino que produce también alabanza. El Salmo 71:14 dice el salmista, yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. La esperanza que tenemos a nosotros, hermanos, que Dios nos da, nos permite alabar al Señor, porque esa está generando alabanza y gratitud a Dios dentro de nosotros. También produce santidad. Esta esperanza produce una vida pura, una vida limpia, una vida que honra a Dios. En Primera de Juan 3, verso 1 y 2, dice, cuán grande es el amor que Dios nos ha dado, etc. Entonces, cuando Cristo venga, vamos a ser como Él, dice el verso 2. Pero verso 3 dice, el que tiene esta esperanza en sí, en Él, se purifica como Cristo es puro. Entonces, tener la esperanza que Dios nos da produce santidad en nosotros y también produce fe, la capacidad de visualizar un futuro diferente, un futuro de optimismo. Me contaron la historia de un hombre, creo que era creyente, que estaba trabajando arriba de un edificio que tenía como 80 pisos, muy alto. Y tiene un accidente, se cae, se va cayendo para abajo, y suena su celular y contesta, y es su esposa, y su esposa dice, amor, ¿cómo estás? Y él dice, bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Tiene que haber sido creyente, ¿verdad? Con ese tipo de optimismo. También, hermanos, la esperanza que Dios nos da, la gloriosa esperanza del creyente, produce en nosotros una firmeza y estabilidad en nuestra vida, especialmente en nuestra vida cristiana. Colosenses 1:23 dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, en otras palabras, manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio, el mensaje de buenas nuevas, produce esperanza en nosotros y no hemos de soltar esa esperanza. Hebreos 6, versículos 18 y 19 dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y esta esperanza es un ancla firme y segura. ¡Wow! Gloria a Dios por esa esperanza gloriosa que Dios nos da, hermanos. Entonces, esta esperanza nos capacita para perseverar y triunfar en los momentos difíciles de la vida. Incluso cuando hay pruebas de fuego, cuando somos tentados a desesperar,
a entrar en una desesperación cuando somos tentados a perder la esperanza y dudar. Esa esperanza nos mantiene firmes, con firmeza y perseverancia en nuestra vida cristiana. Quiero contar un caso, por ejemplo, a veces en los matrimonios se pierde la esperanza de que este matrimonio pueda mejorar. Entonces hay batallas y luchas y a veces o el esposo o la esposa pierde la esperanza de que algo bueno puede haber en este matrimonio. No ven un futuro. Entonces quiero contarles de un testimonio de un hombre y su esposa. La esposa se convirtió, pero el varón no. Entonces más bien él tenía sus aventuras fuera de la casa, a veces pasaba días fuera de la casa con otras personas, pero Dios dio una gracia a esa mujer, y creo que esa gracia se debe a la gloriosa esperanza que Dios había puesto en su corazón. A veces él, cuando llegaba a la casa, hablaba malas palabras a su esposa, le regañaba, le avergonzaba, pero ella respondía siempre con amor, con gracia, con paciencia, etc. Y eso pasó por un tiempo ya una y otra vez, y Dios le dio la gracia para perseverar en esa esperanza de que Dios va a tocar el corazón de mi esposo y que Dios va a traer cambios y que Dios va a salvar este matrimonio que está prácticamente perdido, pero yo creo, Dios puede. Tengo la esperanza que Dios puede. Y una vez, después de muchas veces de ese tipo de maltrato del marido, un día él entra a la casa, ella lo recibe con una sonrisa, y el hombre queda ahí viéndola. Y dice: mujer, ¿qué es lo que tú tienes? No sé qué sea, pero yo lo necesito. Ella le explicó que es Cristo que hace la diferencia, cómo recibirlo. El hombre cayó de rodillas y recibió a Cristo como su Salvador. Gloria al Señor. Esa esperanza gloriosa del creyente. Entonces ellos Dios restauró su matrimonio, un matrimonio muy sólido. Ellos comenzaron a ministrar a otros matrimonios que tenían problemas, y eso se convirtió en un ministerio que prácticamente fue un ministerio, se llamaba Nova Shalom, Nueva Paz. Ahora tiene otro nombre, pero está en varios países del mundo, y muchos, miles de matrimonios han sido bendecidos y rescatados a través de ese ministerio. No hay límite de lo que nuestro Dios puede hacer, hermanos. Amén. Cuando tenemos la esperanza que Él nos ofrece. Muy bien. Moisés también es otro ejemplo. Moisés dice: aunque Moisés vivía en todo lujo de Egipto, pero él lo entregó porque tenía la esperanza que Dios tenía algo más para él. Que la vida era mucho más que simplemente vivir en el lujo, en las riquezas y la gloria humana de Egipto. Entonces dice la palabra en Hebreos 11, verso 22 al 26, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Tenía la mirada puesta en el Señor, en un futuro con Dios en vez de un futuro sin Dios. Y eso le convirtió en uno de los más grandes personajes de la Biblia, como líder del pueblo de Dios. Tenía la mirada puesta. Tenemos nosotros, amados hermanos, que tener nuestra mirada puesta también en el galardón, en la recompensa que vamos a recibir, y no solamente las cosas aquí de esta vida.
El apóstol Pablo también dijo, tenía su mirada puesta en el futuro. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado, dijo, y el tiempo de mi partida está cercano. Esta es 2 Timoteo capítulo 4 del 6 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor. El juez justo no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la filosofía de Pablo fue esta. En Romanos 8:18, él dijo, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. La esperanza gloriosa del creyente en la vida de Pablo le permitió ver más allá de esta vida al futuro glorioso que Dios tenía preparado para él. Muy bien. Entonces, también estamos hablando de qué es lo que la esperanza del creyente produce en nosotros como creyentes en el Señor. También otra cosa que produce es que nos guía hacia una vida de bendición y éxito. Es el rey Ezequías, el rey de Judá. En 2 Reyes 18:5, la Biblia dice esto de ese rey. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Hermano y amigo, ¿en quién has puesto tú tu esperanza? Para el futuro, para después de esta vida. ¿En qué has puesto tu esperanza? Solo en Cristo podemos poner nuestra esperanza, porque para algo más allá de esta vida. Dice, él puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él fue un rey de tremendo éxito y bendición porque puso su esperanza en el Señor. Entonces, algunos ponen su esperanza en la bolsa de valores o en los bancos. En Estados Unidos, bancos grandes están quebrando, están cayendo. Algunos ponen su esperanza en las riquezas que tienen quizás, o en las cosas materiales, en propiedades, o en sus talentos, o en su propia habilidad. Pero hermanos, solo en Cristo podemos tener realmente una esperanza sólida y real. Amén. Amén. Bien, entonces el salmista dijo en Salmo 71:5, oh Señor, solo tú eres mi esperanza. No pongo mi esperanza en esas agencias humanas, gobiernos y políticos, etcétera, sino solo en ti pongo mi esperanza. Y en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. En el Salmo 62:5 dice el salmista, yo callo ante el Señor, porque en Él está mi esperanza. En Cristo está nuestra esperanza. Muy bien. Otra cosa que la esperanza produce en nosotros, amados hermanos, que nos permite ver más allá de nuestra muerte, al futuro que vamos a tener después de que cuando hagamos el último suspiro en este mundo, ¿qué va a ser nuestro futuro? Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo, el que venció la muerte y la tumba y el diablo. Amén. Porque solo Él nos puede ofrecer algo más allá de esta vida. Fijemos, dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él vio más allá del dolor, más allá de la vergüenza, más allá del abandono de sus discípulos, de la traición de Judas,
más allá de la negación de Pedro, vio más allá de todo el dolor y vergüenza y etcétera, a la gloria que le esperaba cuando estuviera ya sentado a la diestra del Padre en el cielo. Y hermanos, nosotros también podemos despreciar, como dice de Jesús, las pruebas que pasamos aquí, los problemas y las cosas malas, porque sabemos que nos espera al otro lado de la cortina de la muerte, nos espera un futuro brillante en manos de nuestro Dios. Amén. Estaremos con Él, estaremos con Dios, estaremos con nuestros seres amados, estaremos con la vida eterna, una vida que nunca, nunca, nunca terminará, como esta vida que tenemos en la vida que tenemos en este mundo. Amén. Entonces Él vio más allá de eso a su reino eterno que él tendría. Muy bien. Entonces, hermanos, para ir terminando, a la hora de la muerte necesitamos esperanza. ¿Sabe lo que dice Job capítulo 8, verso 13? Dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. El que no tiene a Cristo, el que no tiene esta esperanza gloriosa que tenemos nosotros los creyentes, él no tiene esperanza en la hora de la muerte. Yo conté ayer o anteayer en uno de los mensajes de un hombre ateo, agnóstico, no creía en Dios. Entonces cuando había predicado mucho en contra de Dios, en contra de los cristianos, entonces a la hora de su muerte él dijo, ahora un salto a la oscuridad. Pues para el que tiene esperanza en Cristo no es un salto a la oscuridad, es un salto a la luz. Amén, hermanos, la luz gloriosa del Señor. Aleluya. Donde Pablo dijo a los tesalonicenses, hermanos, yo quiero que crean en el Señor, que vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, etc. No quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. Hay gente que en el momento de su muerte no tienen esperanza. La muerte es un misterio para ellos. Para nosotros que tenemos la esperanza en Cristo, eso no es un misterio, es algo seguro. Pero, por ejemplo, Proverbios 14:32 dice, el justo en su muerte tiene esperanza. En Job había dicho que la esperanza del impío perecerá, pero el justo en su muerte tiene esperanza. Gracias a Dios, porque sabe que Cristo nos espera al otro lado. Alguien dijo esas palabras y yo los apunté porque es una gran verdad. El inconverso, el creyente tiene una esperanza sin fin. El incrédulo tiene un fin sin esperanza. Hay una gran diferencia. Tenemos una esperanza sin fin. Los que no tienen a Cristo en su vida, ellos tienen un fin sin esperanza. Y es la esperanza del Señor que nos da la capacidad de saber que a la hora de la muerte podemos ser más como el gran evangelista D.L. Moody. Estaba pasado varias horas en que estaba inconsciente por un tiempo, después consciente, hablaba con su familia, después inconsciente, y cada vez que tenía ese momento de hablar con su familia, les decía de lo que había visto. Habló de que yo vi a fulano, vi a fulana, vi a un nieto que había muerto, vi a mi abuelo, y hablaba de estar viendo sus familiares que habían muerto y pasado ya a la presencia del Señor. Entonces él dijo, mañana los periódicos de Estados Unidos van a decir que D.L. Moody está muerto. No lo crean. D.L. Moody mañana va a estar más vivo que nunca. Gloria al Señor.
Hermanos, en vez de desaparecer, en vez de que la muerte sea algo espantoso y horrible y feo, no, es un momento realmente de bienvenida allá en el cielo, donde el Señor nos va a recibir y dar el don de la vida eterna. Juan Wesley dijo cuando estaba muriendo, sus últimas palabras, la mejor parte es que Dios está con nosotros. En la hora de la muerte, hermano, Dios está con nosotros. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Por la resurrección de Jesús. Como vamos a compartir en el otro mensaje más adelante, la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Entonces, su resurrección es lo que ha hecho posible. Gloria al Señor. Aleluya. La esperanza del creyente es algo concreto, seguro, sólido, es algo con certeza y no desilusiona. A veces uno pone su esperanza en algo o alguien y después hay desilusión porque no hubo cumplimiento de lo que la persona esperaba o había prometido. Pero hermanos, la esperanza que tenemos nosotros como creyentes en el Señor Jesús es una esperanza que no desilusiona, no defrauda. Como dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, no desilusiona y nunca nos defrauda. Gracias, Señor. No decepciona y no nos dejará avergonzados y desilusionados. Dice la palabra en otro lugar, el que confía en el Señor no será avergonzado. Podemos, hermanos, enfrentar el futuro con absoluta certeza de que todo lo que Dios nos ha prometido como creyentes se va a cumplir, porque Dios no miente y nuestra esperanza está segura. Amén. Ahora una pregunta, ¿tú has puesto tu esperanza en Cristo? Si tú estás aquí esta mañana, no has puesto tu confianza, su esperanza en el Señor Jesús, yo quiero invitarte a que invites a Jesús a tu corazón, a tu vida. No es difícil, no tenemos que ser teólogos, no tenemos que calificar, solo tenemos que humillarnos y decir, Señor, yo te necesito, yo te invito a mi vida. No quiero vivir más tiempo sin ti. En la hora de mi muerte, Señor, yo quiero estar seguro que tú vas a estar ahí a mi lado, acompañándome en todo momento en esta vida y en el momento de mi muerte también me llevarás a la gloria. Entonces, si tú estás, vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor.